Pilar Salazar. Zamora. Presente. Nadia. Presente. Arcaya. Bravo. Bravo. Bautista. Muy bien. Cabrera. Presente. Campos de Acuña. Carranza. Carrero. Cortés. Cortés Campos. Cotrina. Presente. Díaz Linares. Presente. Farro Ranús. Presente. Hernández. Edwin. Hernández. Presente. Hernández Sánchez. Gálvez Correa. Gamarra Barón. Y atrás. Presente. Omar Ramírez. Ibáñez Peso. Ibáñez. Inga. Malagué. Jacinto. Culca. La Madrid. Presente. Llamo. Cugas. Tengo que titular, señorita, porque llego tarde y ahora con pulso titular, guarda lo que es. Los de Villalta. Manay. Marlo Campos. Matallana. Millones. Mío Garay. Mío. ¿Dónde está Mío? Mondragón hay. Niño de Turbán. Paredes Rojas. Pastor Sánchez. Peche Silva. Perales López. Perales. Pérez Núñez. Pérez Núñez. Quirós Cubas. Quirós. Rafael Delgado. Rafael. Rodas.
Enrique Guevara, Luis Dávila, Saavedra, Salazar Avellaneda, Saldívar, Sánchez Serna, Sánchez Jaime, Santa María Casiano, Santa María Sandoval, Santa María Sandoval, San Esteban Sandoval, Sotrapuco Gamarra, Sotrapuco, también, Carrillo, Oriol, Presente. Valdivieso, Marqui, presente. Vázquez, presente. Vázquez Riola, presente. Fue la que llegó tarde, ¿no? ¿Alguien más llegó tarde? Siempre las resistencias ahí he vuelto a matar y a corregir los supuestos errores que motivaron por ahí la justificación. Yo les ruego por favor que sean lo más precisos posible, ¿sí? Porque cuando envían estas justificaciones a la dirección de fuera, ellos no les preocupa precisar las fechas para que nosotros podamos hacer las correcciones y esperamos que tenga lugar. No pasan así nada, imponen por ejemplo. Tuve un accidente que se me fracturó los demonios, fui y no pude asistir a la clase de fisiopatología. No pone ninguna fecha, qué miércoles que lo adivino. ¿Qué incomodidad genera? ¿Qué incomodidad? Uno tiene que estar deduciendo. De acuerdo a la fecha del supuesto accidente, ¿a qué día corresponde a la farmacología? Y para colmos, algunos incluso estaban justificando falta de farmacología, pero de práctica, y me lo envían a mi correo. De práctica. Yo digo, jóvenes, que esto me genera un disconfort, pero único, ¿verdad? ¿No saben lo que significa ustedes? Que a lo mejor están corrigiendo de tanta lista de alumnos, lista donde algunos que se han cambiado de grupo, ¿no? Cuando fueron matriculados a destiempo. Es un caos, pero extraordinario, qué estresante, porque ustedes no valoran eso. Después llegan tarde. Y yo no debería haber dejado pasar, lo dejo pasar y le pongo tarde. Porque ese día sí he asistido, no he llegado tarde. No me generen problemas, permítanme terminar bien esta tarea. ¿Sí? Ustedes se estresan mucho, pero ¿no? Cuando hay riesgo de equivocarse y que puede dar lugar a reclamos mayores, a problemas en ustedes. Bueno, hoy día vamos a conversar por el tema. Mire, esto le voy a dejar pasar, pero yo no le voy a poner ni falta ni nada, ni asistencia ni nada. Pero seguro después van a hacer nada. Entonces, ese día sí asistí. Ustedes, por si acaso, que se acaba de pasar, pero no les voy a poner asistencia. ¿Sí? Espero que no estén reclamando después, indicando la dirección de escuela.
generan un caos único, ¿no? Se imagina todo. Y es una advertencia que le di al principio, por favor, no digan que buscar algo, se quieren hablar por celular, demorándose por el camino. Bueno, la vez pasada hablamos de las generalidades del uso de los antibacterianos o antibióticos que dieron ustedes. Y les decía que probablemente es la clase más importante de toda esta unidad, porque ahí se da generalidades del uso correcto de los antimicrobianos y tratando de evitar o corregir o disminuir los tremendos defectos de prescripción que hay con en verdad terribles, ¿no? Hoy día incluso una carrera, yo comparto muchos correos con docentes para evaluar los tratamientos. Le envío esta receta, es calamitoso, calamitoso. Fármacos que supuestamente, según el médico que prescribe, tienen una presentación, por ejemplo, cápsula de 500, y de ninguna manera existe la cápsula de 500. Solamente tiene presentación parenteral. Otro que es solo parenteral lo indica por vía oral. Eso incluso debería dar vergüenza, porque si el paciente dice, ¿qué es este instituto que ha ido a consultar está recetando un medicamento que no existe? No es la razón de prestigio de ustedes. O no siendo un problema infeccioso bacteriano, dan antibióticos, dan combinaciones irrazonables. No, jovencitos, por favor, no cometan ese error. Aparte de que eso produce mucho daño en el paciente. Y el problema de resistencia, que es gravísimo, les he comentado, ¿no? Bueno, en este grupo de fármacos analizaremos algunos que tienen las características de ser de amplio espectro. Hablábamos del concepto de espectro, ¿no? De la variedad, los tipos de bacterias a los cuales afecta el antimicrobiano. Algunos unos cuantos, otros una diversidad tremenda. Entonces, esto es más o menos el grupo de los de amplio espectro. Todos aquellos que podríamos usar en verdad para varias situaciones infecciosas. Pero no por eso son mejores los de espectro reducido. Por favor, eso quiero que no vaya a quedarse en ustedes, en la mente de ustedes, la idea de que el de amplio espectro es superior o mejor que los de espectro reducido. Les juro que no es así. Tiene más posibilidad de utilidad, que es otra cosa, pero eso no significa que sea respectivo. El fármaco de espectro reducido, que es dirigido especialmente sobre el pequeño grupo de microbios a los cuales estamos enfrentando, ese será el más apropiado. Porque el de amplio espectro tendrá incluso más inconvenientes, ¿no? Afectará a las floras naturales y nos genera bacteriosas. Bueno, en estos antimicrobianos destacamos las lincomicinas o lincosamidas, es un nombre que pueden encontrar, lincosamidas, lincomicinas, azúcares. Tienen varias denominaciones. Aquí me estoy refiriendo a dos preparados, la lincomicina y la clindamicina. Tenemos ahí la lincomicina y la clindamicina. En verdad, en la era dorada de los antibióticos se establecieron precisiones, digamos, racionales de medicamentos. Teníamos, por fortuna, fármacos como la penicilina, que eran exclusivos para los cocos gram positivos, estafilococo y estreptococo, y muy eficaz, muy eficaz. Así que se establecieron los criterios de orden de escogencia, de uso. Entonces, para los cocos gram positivos, los más eficientes en esas épocas eran las penicilinas. ¿Sí? Y obviamente con el tiempo se fueron encontrando algunos inconvenientes, algunos efectos adversos, algunos colaterales, toxicidad, incluso alergia, reacciones de inmunidad, anafilaxia, por ejemplo. Y entonces se hacía necesario contar con otros quimioterápicos antimicrobianos que tengan el mismo espectro, con su espectro cojan gram positivo, pero que no tengan las reacciones adversas que tenía la penicilina. Pues ahí encontramos, por ejemplo, el macrónido, la eritromicina, por ejemplo.
Pero ya se fue precisando que la primera elección, criterio de elección, era la penicilina, primera elección. Segunda elección, los macrólidos. Si a lo mejor no podíamos usar penicilina, tampoco macrólidos por alguna intolerancia, por gástrica, se pasaba a otros antimicrobianos, que también combatían a los gram positivos. Pero no eran tan eficaces ni como estos, pero eran una opción para escoger. Tercera opción. Entonces el médico prescribía así, rigurosamente. No tenía por qué estar diciendo a mí se me antoja usar esto, o yo quiero esto. No es cuestión de antojo, de quiero, sino que es lo que el criterio establece. Entonces, primera opción, segunda opción, tercera opción. Ahora nadie respeta eso. Cada uno actúa por su propio criterio. Y se ha hecho un desorden, pero salvaje, del uso de medicamentos. Para colmo, esto, siquiera hablarán del espectro, hablando del espectro reducido. Ahora todo el mundo, la mayor parte, para asegurar su ignorancia, su endeble formación médica diagnóstica, lo lleva a esto. No están seguros de qué enfermedad, qué infección será, cuál será el germen causal. No pueden tener la posibilidad de llegar a hacer el diagnóstico preciso. Este germen es identificarlo sin necesidad de pruebas de laboratorio. Por eso que las pruebas de laboratorio ahora son obligadas. No hay paciente que en una consulta médica salga sin una indicación de análisis de laboratorio, pero tremenda lista, o de imágenes. ¡Qué salvajes! Obviamente eso tiene también una explicación adicional, lo hacen para favorecer laboratorios o para favorecer el centro de imágenes. Los laboratorios jovencitos, los centros de imágenes, cada mes están dándole a cada médico que los favorece un monto de dinero. Pero eso es groserísimo, grosero. Llegan con toda desvergüenza a darle al doctor su comisión, su sobre de dinero ahí. Es un asco, por favor, ¿qué es eso? Yo quisiera largarme de este mundo, en verdad, habiendo convencido a algunos que no cometan esa canalla. Más que a lo mejor que se acuerden de un concepto de farmacología. Porque eso es lo que urgentemente la medicina en el mundo necesita, la medicina en el mundo. Y bueno, pues, entonces estamos hablando de esto. ¿Es racional o no esto? ¿Es inteligente o no? Lo otro es torpe. Y no solamente torpe, sino desvergonzado. Bueno, entonces, cuando hubieron esos problemas con la penicilina, inmediatamente se pensó en opciones: macrólidos, tetracinclina, y luego las lincomicinas o lincosamida. Y ahí comienza la competencia entre laboratorios. Ya tienen varios, entonces ellos quieren compensar al médico para que receten su producto, a pesar de que no sea el más apropiado. Y ahí empieza la corrupción. Entonces, cuando sale la lincomicina, se dijo: esta es la opción a las penicilinas. Si usted no puede usar una penicilina en un paciente, use lincomicina. Incluso es más eficaz, más eficaz y mucho más sano. No hay alergia. Esa era la propaganda corrupta. E incluso había colegas, me acuerdo uno que cuando enseñaba en otra facultad, que él decía que en su experiencia, porque se consideraba un buen internista, se consideraba un buen internista. En mi experiencia, no hay ningún antibiótico superior para la situación del programa positivo que la lincomicina, el famoso lincocin. De ustedes creo que no lo han usado, pero antes de ustedes, todos los niños casi que tenían una infección respiratoria recibían lincocin, era un pan de cada día. ¿Y qué pasó? Ahora prácticamente nadie lo usa. ¿Por qué? Porque de ninguna manera era superior a la penicilina. Nunca fue superior a la penicilina. Era una alternativa cuando la penicilina no era posible de usar por su toxicidad, si quieren, o porque no le hacía efecto al paciente, tenía que usarse una opción alternativa. Y comenzó a observarse un efecto muy serio, que se llama enterocolitis pseudomembranosa. Muchos pacientes que recibían lincomicina provocaban un cuadro gravísimo intestinal con diarreas insuperables y muerte del paciente. Enterocolitis pseudomembranosa. Toda la mucosa
intestino grueso y delgado, se afectaba y se formaba como una costra pero inmensa en el tubo intestinal. Esa costra absorbía nutrientes, absorbía agua, sales, nada. El paciente se moría por deshidratación y porque tampoco absorbía los nutrientes de nutrición y deshidratación. En los 80 y tantos yo todavía encontré algunos de esos casos en Chimbote, a los cuales se pensaba que podía recuperarse hasta que ojalá su intestino se renueve su mucosa, se le daba la famosa alimentación parenteral, que ahora con mucha dificultad emplean los cirujanos plásticos en quemado. Aparte que es carísimo, imposible así nomás de regular, pero resulta, fíjense que cuando uno parecería que sería fácil, ¿no? Si ya sabemos cuáles son los requerimientos de agua en 24 horas, sabemos los requerimientos nutricionales de los carbohidratos, glucosa, de las proteínas, aminoácidos, ácidos grasos para la grasa, de vitaminas, las sabemos, las conocemos al dedillo. Entonces parecería fácil decir, bueno, entonces agarro una mezcla de solución glucosada, solución fisiológica, y le coloco ahí la dosis que cada nutriente debe recibir ese paciente. Una mezcla, nutrición parenteral. Todos los nutrientes, sabidos y por haber, estaban en el frasquito de Venoclis. Bolsas especiales. Carísimo, por favor, carísimo era. Y se pasaban de estados patológicos, por ejemplo, acidosis, alcalosis, hiperglicemia, hipoglicemia. Qué difícil es el organismo cuando se le quiere reemplazar sus procesos fisiológicos. Qué fácil, nosotros tomamos agua y se absorbe y eliminamos el exceso. ¿Comemos solo en la dieta cotidiana? ¿Acaso sabemos la cantidad exacta que debemos comer? No, comemos de acuerdo a nuestro gusto. Y estamos generalmente comiendo excesos, en otros casos déficit. Pero el organismo maravilloso lo regula. Pero cuando hacemos esos cálculos matemáticos extraordinarios donde sospechamos que somos perfectos haciendo los cálculos y lo analizamos al paciente, resulta que se descalabra el organismo. Recuerdo en ese tiempo Chimbote, un sitio donde estaba el sector obrero mejor pagado del país, porque en Chimbote había el boom de la pesca en ese tiempo, los 60, 70, 80 todavía. Y también existía una industria muy importante en el país, siderúrgica. La industria cereal del país, que después lo depredaron los políticos, ¿no?, de ese tiempo, el APRA particularmente. Y que sí, del Perú no existe. El sueldo que recibían estos trabajadores ahí, tanto los de la pesca como el Perú, les juro, permitía que las esposas de los trabajadores, que no eran únicas, generalmente los trabajadores de la pesca y de la siderúrgica, tenían 2 o 3 parejas y un montón de hijos en cada uno, y tenían dinero suficiente para mantenerlos. Y estas mujeres se daban el lujo de ir 6 de la mañana de Chimbote a Trujillo, en ese tiempo colectivo, hacían 45 minutos, 1 hora, a hacer mercado. Hacían el mercado en Trujillo y regresaban a cocinar todos los días. Se daban ese lujo de hacer ese tipo de gasto. Yo estaba niño en esos tiempos y veía en un lugar que era, por decir, un estadio, donde los pescadores jugaban casino. Yo me quedaba embobado, les juro. No apostaban como en un juego común, yo apuesto 5 soles, 10 soles, 20 soles, un monto, nada. Agarraban de bolsas de papel, así es como se hacía en el mercado, metían la mano y sacaban billetes. Y cada uno ponía en su delante. Esa es mi apuesta. Ni siquiera lo contaba. El que ganaba, agarraba todo en un abrazo y lo metía en su bolsa. Ni siquiera se preocupaban por contar cuánto era el dinero que ganaban o que perdían. En verdad era un boom extraordinario de la economía de estos trabajadores. Pero también había una delincuencia maldita en el pueblo. Bueno, en ese tiempo, para mantener a un paciente nutrición parenteral como intentábamos hacer en nuestro centro de salud, nunca pudimos hacerlo. Y el costo no lo podían solventar, carísimo. Ese problema era notable por el uso de este preparado tipo Lincoln.
Ya ahora creo que no existe, ojalá, ¿no? Pero ha quedado un heredero que es la clindamicina. Y tiene también el mismo riesgo, la colitis pseudomembranosa, que es independiente por la vía en que lo den, de la dosis que usen y el tiempo de tratamiento. Puede ocurrir hasta con una única dosis, una única ingesta. Pero obviamente sí se reserva porque es excelente, especialmente para infecciones anaeróbicas. Ya les he mencionado, creo, que hay unos gérmenes de diabetes, conocen los anaerobios, que son tremendamente agresivos, jóvenes, para el organismo humano. Donde entran y provocan una infección, tiene un altísimo índice de mortalidad. Y depende del lugar anatómico donde esté ocurriendo la infección. También les he referido en la clase pasada, si no me equivoco, que los anaerobios están mucho en las cavidades bucales y en el área genital, especialmente en la mujer. Y una infección a ese nivel implica la presencia de anaerobios y estos son tremendamente graves. Es peligrosísimo una infección por anaerobios y poquísimos son los antibióticos que los matan. Uno de esos pocos son la clindamicina. También está el cloraphenicol, también creo que lo comenté, el metronidazol, dentro de los más raros, de los raros que hay que pueden actuar en esas infecciones graves. Entonces eso es lo que ha provocado su falta de popularidad, si quieren entender. Entonces, como dice ahí abajo, su uso está restringido solamente para infecciones anaeróbicas en casos muy específicos. Para estafilococo, que también es bien grave las infecciones, por ejemplo, de piel y tejido blando, que hay mucho estafilococo, las infecciones óseas, la osteomielitis, que es gravísima, esa infección, también es bastante activo este antibiótico. Esa es la particularidad de la lincosamina o de los tioazúcar. Y como le decía este coleguita, para él decía, para mí no hay ningún antibiótico mejor que la lincomicina, el linfomicina. Y todavía decía, en mi experiencia, todos mis pacientes se salvan. Y el otro ejemplo de soberbia, de que dice mi experiencia, que cree que su experiencia es la que tiene que tomarse en cuenta como base para el comportamiento terapéutico de los demás. Eso es una soberbia, pero propia de los tipos raros. El otro grupo son los macrólidos. Esta sí es una excelente opción que tenemos para cuando podemos. Por ejemplo, no podemos usar los penicilínicos o beta-lactano. También estos, al igual que los penicilinas, sí merecen el nombre técnicamente de antibiótico. Les comenté, antibiótico es aquel fármaco que tiene un origen en un microorganismo vivo. La penicilina es el hongo Penicillium notatum y un hongo Streptomyces erythraeus. Es un antibiótico. Y obviamente después la tecnología farmacéutica a eso se sintetizan, pero originalmente se extraía de ese hongo. El mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis proteica, ¿sí? Especialmente la unidad 50S ribosomal. Y curiosamente depende, miren, del germen que queramos eliminar o incluso de la dosis y puede tener un comportamiento bactericida o bacteriostático. Es un caso raro. En algunos gérmenes se comporta como bacteriostático y en otros gérmenes se comporta como bactericida. Es una particularidad típica de los macrólidos. Ahí les doy una explicación de todo el número de átomos. Las originales son las de 14 átomos, la hidromicina, la hidromicina, etc. Ahí está la hidromicina que se usa mucho en la actualidad también. Esos que son los antiguos, el que más se usa en verdad es la hidromicina hoy, la modernidad. La hidromicina en genérico sí existe también y es bastante útil. Luego tiene los de 15 átomos que se le llama azálidos. Ese es bastante, podría decir, moderno este tipo de productos. Ahí destaca notablemente la citromicina, que es probablemente, no digo con certeza, el macrólido más eficaz que existe en verdad. Y tiene ventajas extraordinarias, como lo vamos a precisar un poco después. Luego los de 16 átomos, como la espiramicina, la ropitamicina, etc. Hay unos muy especiales que llaman cetólidos, como la telitromicina. La farmacocinética, ahí están los datos.
Cuando usamos eritromicina base no actúa para nada, es inactiva. ¿Sí? Porque el ácido gástrico, quiero decir, cuando se necesita podría buscar. El ácido gástrico lo inactiva de inmediato, lo destruye. Y los alimentos incluso también alteran muchísimo el proceso. Se hizo una variedad química de la molécula original de la eritromicina. Se formaron dos derivados, estolato y etilsuccinato. Eso sí se absorbe mejor que el estolato, la eritromicina base. Entonces cuando uno recetaba, tenía que poner eritromicina o el nombre y el apellido. Eritromicina etilsuccinato o eritromicina estolato, para que pueda ser útil cuando se necesita por regular. Una particularidad muy notable de estos fármacos es que se difunden ampliamente, pueden afectar casi todos los órganos donde hay una infección susceptible. Porque recuerden, hay algunos que serán muy buenos en tomar la muestra, por ejemplo. Escúchame bien, cuando tomamos la muestra de un fluido, por ejemplo, una orina, y vemos si hay un germen que está infectando las vías urinarias, entonces salen puntitos, se identifica la colonia de acuerdo a sus características, y la colonia dice, entonces así crece el Escherichia coli, así crece el proteón, el SIDA, etc. Pero además, entonces ahí podemos decir, muy bien, entonces uso cualquiera de estos antibióticos que lo han probado en el antibiograma, con esa muestra de cultivo de bacteria que ha crecido, emplean discos de sensibilidad. Ponen el disquito y ven el halo de desaparición de los gérmenes. Entonces dice, este es más activo para destruirlo, este es menos, este casi no hace nada, resistente. Nos informa, ¿no? Ahora, una cosa es la prueba de laboratorio y otra cosa es el in vivo. Yo puedo encontrar un antibiótico que destruye rápidamente este microbio, pero este microbio a lo mejor infecta la próstata. Y ese antibiótico que he probado que es muy bueno en el laboratorio no llega a la próstata. Ese es otro asunto que debemos tener en cuenta. El antibiótico que vamos a prescribir no solamente es suficiente que sepamos que es activo o no sobre esa bacteria, pero llegará al órgano que está infectado. Por ejemplo, la mayor parte de difusión en el sistema nervioso central, el antibiótico no llega. La barrera hematoencefálica lo impide. ¿Sí? Algunos, como la penicilina, sí ingresan. ¿Por qué? Porque la inflamación del proceso infeccioso permite que pase la penicilina. Pero si no hubiera inflamación, la penicilina nunca entraría al sistema encefálico y la infección seguiría su curso. Bueno, entonces la próstata también, si atraviesa la barrera placentaria del hueso, que van a pasar al feto que está en el útero, sería peligroso. Todas las macrólidos interactúan con citocromo P450, excepto la citromicina. Esta es ya la primera ventaja sobre el conocido que la citromicina podemos dar muchas veces con muchos medicamentos, a veces no va a haber interacciones con el citocromo. Este es otro detalle de los macrólidos que es muy importante remarcar, la gran penetración intracelular. Miren la proporción de concentración dentro de la célula a la cual se expone nuestro organismo. 100 veces mayor la concentración dentro de la célula que la que está circulando en el plasma. Eso es importante para gérmenes, por ejemplo, como la clamidia. La clamidia, ya estoy refiriéndome, creo que en más de una ocasión, es un germen muy agresivo, es el principal causante de ITS bacterianas en varón y mujer y provoca un problema muy serio en la mujer, especialmente en edad reproductiva, que se llama enfermedad proceso inflamatorio pélvico, la EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Es la enfermedad que produce más compromiso de la calidad de vida de una mujer que ha sido infectado en su vida reproductiva sexual. Limitante hasta el extremo y es la principal causante de esterilización en la mujer, porque se obstruyen las trompas del útero, se inflama tan notablemente el órgano pélvico que se pega y no va a pasar ni el óvulo ni el espermatozoide si tuviera la oportunidad de llegar por ahí. Y esa mujer se queda estéril para toda la vida y no hay forma de recuperar, no se puede superar ese problema. Bien, entonces la citromicina tiene esa ventaja que no interactúa con los fármacos y tiene la característica tan especial porque ingresa a la célula. ¿Y por qué es importante? Porque la clamidia es una célula pero
no sabemos cómo ha adquirido esa capacidad de meterse en las células para que sea transportada. Miren, es como que inteligentísimo. Para llegar al sitio donde está la infección, que es casi secuestrado, ¿qué hace? Se mete en las células, especialmente de la respuesta inflamatoria, como los macrófagos y los polimorfos nucleares, se mete dentro. Y el macrófago o el polimorfo nuclear llega al sitio donde está la infección y lo transporta al antibiótico. Pero a la vez también previamente ha transportado a la clamidia. Esa particularidad le es de doble, digamos, doble juego para la clamidia, porque lo lleva para que infecte, pero a la vez trae el antibiótico para que la mate. Es una cosa especial que ocurre en la naturaleza. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? La clamidia, repito, tiene una habilidad extraordinaria para meterse en las células y protegerse. Pero por desgracia no ocurre favorable para ella cuando se usó un macrolio, porque se metió en la célula donde ella se estaba protegiendo. Y ahí es donde lo acaba de destruir. La toxicidad no es muy frecuente, ni tampoco es muy severa. Puede haber reacciones de tipo alérgico. La hepatitis colespásica tiene un problema muy serio, pero eso ocurría con los macrólidos originales como el estolato de eritromicina. Esto sí es un dato incómodo para él. Y esto es común. De acuerdo al paciente, a la susceptibilidad del paciente, puede provocar lo que llamamos en medicina un clamp, un espasmo brutal epigástrico. Y algunos pacientes de menor intensidad, pero es muy frecuente este efecto que hace que los pacientes abandonen el tratamiento. El doctor me ha producido un dolor brutal, no lo puedo continuar. No ocurre en todo, pero por si acaso hay que estar alerta y advertir al paciente. Si tiene una molestia de ese tipo, tiene que ir de nuevo para cambiar el tratamiento. Usos. Por suerte, estos antibióticos son muy útiles en lo que llamamos gérmenes atípicos. Normalmente las infecciones respiratorias son estreptococo, estafilococo, Klebsiella, y ahorita la llevan. Pero hay gérmenes que no son los frecuentes, pero son muy severos, como son el micoplasma. Este no es el micoplasma, por si acaso, que produce otras infecciones, por ejemplo, intestinales, de neumonía. Se le llama gérmenes atípicos, no son frecuentes y son peligrosísimos. Ahí se usan este tipo de antibióticos los macrólidos. En la clamidia, que les estoy diciendo. Miren, escúchenme bien. Dice segunda elección. Porque la primera elección para la clamidia en general son las tetraciclinas. Cuando ustedes tienen un paciente que tenga clamidia, hombre o varón, usen tetraciclina en la primera elección. Ahí es más eficaz la tetraciclina que cualquiera. Pero si fuera una paciente mujer y está gestando, las tetraciclinas no se pueden usar en el embarazo. Ahí resulta siendo ya de primera elección los macrólidos. En la población en general, segunda elección los macrólidos. Pero en las gestantes no, pasa a ser primera elección porque no pueden usarse las tetraciclinas que son la primera elección. Si se dan cuenta, miren, todas las infecciones que estamos señalando ahí que son infecciones serias, porque el tratamiento original preferido ha sido siempre las penicilinas. Los macrólidos son de segunda elección. Segunda elección acá, la primera era otro agente, en este caso era la tetraciclina. Aquí segunda elección, porque la primera elección aquí, ¿cuál es? Para el estreptococo estafilococo. La penicilina. Infecciones por Campylobacter. El Campylobacter, ¿ves? La voy a confundir con Helicobacter. Helicobacter afecta la mucosa gástrica, la enfermedad ciopética. El Campylobacter produce una enfermedad diarreica aguda muy severa también. Campylobacter. Su apellido es Jejuni. Campylobacter Jejuni. Para el tétano, también la primera elección era la penicilina. La sífilis, primera elección la penicilina. Los monococos, primera elección penicilina. Aquí las macrólidos pasan a ser segunda elección en todas las elecciones. O sea, es el alternativo a las penicilinas. En el caso del Helicobacter pylori, curiosamente la claritromicina es muy eficaz. Los demás macrólidos no. Acitromicina, organomicina, no, por favor. Sí, solamente la claritromicina.
para el Helicobacter pylori. Y también tiene actividad sobre el Helicobacterium tuberculoso, de tal manera que en los antituberculosos ya lo vamos a ver ahí, de primera línea y segunda línea. La claritromicina está ahí presente como un antituberculoso de segunda línea. No se puede usar una primera línea, se opta por la claritromicina y otros más. Ahí para referirnos un poquito en detalle a las citromicinas, más árido, macrólidos áridos, su volumen de distribución es amplísimo, difunde notablemente, se va por todo el espacio del organismo. Su vida media de eliminación es muy larga, lo que justifica que este medicamento, como ya les señalaba, tiene la particularidad de que con solamente 3 días de tratamiento y una dosis diaria, en verdad es excelente para curar las infecciones infecciosas en la que está indicado. O sea, tengo una infección, por ejemplo, una amigdalitis bacteriana, no quiero usar penicilina porque puede ser peligrosa y alérgico al paciente, algo así, uso citromicina. Una dosis al día por 3 días. Extraordinaria respuesta. En un caso severo, máximo se puede usar 5 días, por favor. Pero es simplemente, repito, lo común, la dosis común, el tratamiento común es con una dosis diaria, una sola vez al día por 3 días. Y todos los pacientes generalmente salen del proceso infeccioso. Si fue una infección severa, riesgosa, se prolonga por 5 días. Pero más particularmente todavía cuando tenemos la clamidia en primo infección. ¿Saben lo que es prima infección? ¿Cuál? Es la primera vez que un hombre o mujer adquiere la clamidiasis. La primera infección. No vayan a pensar que la clamidiasis es transmitida por el primo. No. Si alguien tiene una por primera vez, y obviamente hay que muy certero en calificar que es la primera vez, porque si no es primera vez, si es una infección repetida, como ocurre mucho, por si acaso, el ITS es muy frecuente, se repite, ahí ya no va a curarse con monodosis. Ahí se emplea una monodosis, ¿no? Monodosis, 500 miligramos de citromicina, algunos emplean 1 gramo, o sea, 2 tabletas, suficiente, jovencito, para curar radicalmente la infección. Pero esta es la primera vez que adquirió la infección. Si ocurre una segunda vez, ya no, ahí tiene que dar el tratamiento completo. La penetración celular, como les he dicho, es más extensa. Eso sí hay que tener mucho cuidado, porque cuando pueden tener un paciente que le recetan citromicina, señorita, no se duerma, por favor. Le dan la primera dosis, el otro día puede llamar y el doctor me está produciendo ardor de estómago, dolor de barriga. No conventan a la rueda similar. ¿Sabe qué? Sí produce lesión gástrica. Tome un antiácido. Por favor. Más ahorrarnos el tratamiento. El antiácido anula la acción de la citromicina. ¿Estamos? Por favor. Los aminoglucósidos son otro grupo de antibióticos de amplio espectro, donde también son los típicos antibióticos, igual que la penicilina, los macrólidos, su origen está en algunos hongos también. Hongos como el Streptomyces, donde se deriva la streptomicina y el microspora, donde se deriva la gentamicina. O sea, son antibióticos reales. Es una secuencia histórica de cómo han ido descubriendo. El primer macrólido se descubrió en los años 40 del siglo pasado, 1944, por la streptomicina. Este fue el primer antituberculoso que se usó masivamente. Para ese tiempo era solamente considerado como para curar la tuberculosis. En el 57 estuve la canamicina y en los 60. Este fue el boom de los aminoglucósidos de los 60. Les conté, les referí a un hecho en cuanto a los famosos efectos postantibióticos. ¿Recuerdan? La clase pasada. Efecto postantibiótico. ¿Se acuerdan de mencionar? Sí, ¿no? Esa particularidad de algunos antibióticos de que por vida media deberíamos usarlos, por ejemplo, varias veces al día para garantizar la curación, la acción terapéutica. Porque con la vida media podemos dar el antibiótico y se mantiene un nivel plasmático horizontal. Tendrá picos y valles, pero el promedio es una línea horizontal. Eso garantiza la curación de la infección.
Si no usamos el medicamento, como ahorita subida media, por ejemplo, cada 8 horas, ya no va a haber esa línea, digamos, horizontal. Va a tener caídas o incluso a veces exceso. Y eso es un problema terapéutico. Con estos antibióticos, particularmente con la gente de medicina, se encontró ese hecho curioso de que la gente que no cumplía su tratamiento, porque eran 3 inyecciones diarias, y no utilizaba las 3 inyecciones diarias, sino 2 o 1, se esperaba que fracase el tratamiento. Y se vio de que, curiosamente, no fracasaban. Evolucionaban bien y a veces mejor que con las 3 dosis diarias. Era una contraproducente, ¿no? ¿Cómo es posible que este paciente que no recibe el tratamiento correctamente, no se coloca las 3 inyecciones diarias, en lugar de empeorar, está mejorando igual o mejor que los que reciben 3 inyecciones diarias? Y se encontró que en estos casos tiene una particularidad. La primera dosis es tan potente en su actividad antimicrobiana que reduce casi a 0 la población bacteriana, casi que los mata a todos. Queda una pequeña población y esa población demora muchísimo tiempo en replicarse nuevamente para lograr efectos tóxicos. En ese momento en que su población otra vez se recupera, a pesar que ha demorado, le da tiempo a la siguiente dosis del aminoglucósido para poderlo erradicar otra vez y así hasta que se elimina del todo. Eso se llama efecto post-antibiótico. Yo repito, no es en todos los antibióticos, en los aminoglucósidos y en las quinolonas también, algunos beta-lactanos. Así que este fármaco fue una revolución en ese tiempo. Era tanto su importancia que llegó a costar tremendamente caro. Y los pacientes, vuelvo a contar el derecho de Chimbote, sabían que este costo era alto y iban y exigían a los médicos para que le receten. A mí me hace bien la gentamicina. Y le decían, no, voy a dar otro medicamento. Francamente que les hacían un lío de los 1000 diablos. ¿No? Una vez incluso hasta lo agredieron a un médico porque no le querían recetar gentamicina. ¿Para qué le quería que? No tenían la enfermedad, iban solamente a pedir, me siento mal, yo conozco, tengo esta infección, así que recéteme, así iban. Unos patanes, los pescadores son unos patanes. Les hace recordar mucho a los trabajadores de las industrias cañeras, de la industria del azúcar. Entonces, ¿para qué querían? Que le receten para que lo vendan. El costo era bastante alto. Era un negocio. Bueno, después salieron pues, en los 70 la nicacina, que fue el más usado después de la gentamicina. Muy eficaces en verdad estos tipos de antibióticos. El mecanismo de acción también es interferencia de la síntesis proteica, pero a nivel de la unidad de ISAS ribosomal. Además alteran la membrana celular, alteran el metabolismo y la respiración celular. Por eso que son tan potentes, porque hay varios mecanismos de acción que afectan a los microorganismos. Hay esta clasificación más amplia, digamos, y según el espectro, primera, segunda y tercera categoría. Su farmacocinética. Por la vía oral nunca se debe usar porque no se absorbe bien, para nada. Ustedes pueden tomar toneladas de gentamicina y nitromicina y amigacina y se pasan de tren. Pero, miren lo que es una estrategia terapéutica médica. En algo tenemos inteligencia, pues. A veces sutil. Se podría utilizar esa particularidad de que el aminoglucósido lo tomamos, pasa por el tubo digestivo y se elimina. ¿Podría ser útil? En algunos casos sí, joven, sí. Hay casos extraordinarios de pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia hepática severa. Aquellos que están necesitando un trasplante hepático urgente, no se mueren. ¿Saben por qué se muere un paciente con insuficiencia hepática? Por intoxicación por el amoníaco que se acumula en el organismo. El amoníaco se produce cotidianamente. En cada momento estamos produciendo amoníaco como evidencia de nuestras reacciones biológicas. Nosotros somos seres fundamentalmente nitrogenados, jóvenes. Somos nitrogenados. El nitrógeno se elimina fundamentalmente como amoníaco. Y el amoníaco es un veneno, pero terriblemente agresivo. Cuando supera los niveles críticos, el paciente se muere por insuficiencia
en este caso hepática. ¿Por qué? Porque el hígado, el pobre hígado se encarga de desintoxicarnos del amoníaco que hemos acumulado en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, si tengo un paciente con insuficiencia hepática, está condenado a morir, incluso con trasplante renal, no crea que perdón, con trasplante hepático ya salvó la vida, no. Siempre tiene una vida muy limitada. ¿Qué ocurre? Ese paciente que está con insuficiencia hepática, tranquilamente en cualquier momento del día y en cualquier día se puede morir de inmediato por incremento de sus niveles de amoníaco. ¿Y quién sintetiza, creen ustedes, el amoníaco? Que intoxica el hígado. Que intoxica el hígado. Que destruye el hígado porque no lo puede, ya, digamos, depurar. La flora bacteriana. La flora bacteriana es la que produce la mayor cantidad de amoníaco en nuestro organismo, que nos libera muy bien el hígado para no intoxicarnos por esa producción de amoníaco. Entonces, ¿qué se hace? Miren, esto es verdad importante. Se le da al paciente dosis altas de aminoglucósidos, neopicina, paromicina, parafomicina. ¿Para qué? Para que en su paso por el tracto gastrointestinal mate a todas las bacterias de la flora intestinal. Y al morir la flora de la bacteria intestinal, ya no se sintetiza amoníaco o disminuye notablemente y permite la sobrevivencia. O sea, para prolongar la vida del paciente con insuficiencia hepática se le da aminoglucósidos por vía oral para barrer la flora. Ahí sí miren cómo es este asunto de curioso. Ahí sí es conveniente alterar, destruir la flora. En un paciente sano no. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bueno, no se sabe por qué la polvina muscular, obviamente que sí. Por vía endovenosa se recomienda usarlo, la situación es muy grave, pero por perfusión endovenosa, así con goteo, no es cuestión de administrar toda la dosis porque es un peligro. Hay un riesgo de bloqueo neuromuscular y muerte que puede ocurrir a 15 o 30 minutos después de la infusión por vía endovenosa. Y la monodosis se debe hacer en 60 minutos, por ejemplo, colocan la jeringa con la dosis en la vena. Y a veces ni siquiera pues, es necesario el Bulutrol, se llama ahora, o el frasquito de venocrisio. ¿Y cómo pueden administrar? A veces la gente le falta criterio, inteligencia, doctor, pero tiene que recetarme un Bulutrol. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo voy a pasar si tengo que demorar tiempo acá? ¿Es necesario siempre colocar un Bulutrol o una vía de venocrisio? La sangre puede ser el mismo diluyente del medicamento. Si inyectas, se sustrae sangre lo suficiente, por ejemplo una jeringa de 50 centímetros cúbicos, entra a la vena, succiona sangre, la misma sangre se convierte en el diluyente. Administra unos 10 centímetros cúbicos, succiona sangre nuevamente a los 50 y así van poco a poco, pasando lentamente la administración. Necesitaron un Bulutrol, necesitaron una venocrisio, necesitaron el equipo. Así que no hay por qué, digamos, tener problemas en esto. Bueno, la vía urinaria concentra tremendamente su capacidad, por eso muy útiles son las infusiones urinarias. Son bactericidas, estos sí son potentes bactericidas, no son bacteriostáticos. Decíamos de los macrólidos anteriormente que algunas veces se comportan como bacteriostáticos o como bactericidas, lo hemos dicho. Esto no, garantiza un efecto bactericida, pero con la mínima dosis. Se sinergizan muy bien. Esta es una sinergia muy reconocida de los aminoglucósidos con los beta-lactanos. Magnifican su efecto antimicrobiano. Si tienen ustedes una infección grave, en verdad, severa, donde ustedes ven que el paciente está, por ejemplo, con una neumonía muy seria, como una infección sistémica, séptica, seria, o una infección urinaria grave, podrían utilizar, en verdad, la combinación de un aminoglucósido y un beta-lactámico. Por ejemplo, gentamicina más amoxicilina, por ejemplo. Y esa sinergia es extraordinariamente eficaz. ¿Ya? Se puede utilizar y debería utilizarse. Pero hay un pero acá. Nunca mezclarlo en la misma administración, en la misma jeringa, por favor, y en el mismo frasquito de venocrisio. No cometan ese error, porque hay un facilismo tremendo. El doctor ha indicado un inyectable A y otro B. Yo te estaría colocando en el aire, después de un rato colocar el B. No, los dos puntos y
jeringa, por ejemplo, se forman cationes divalentes y no se activan, se inactivan. ¿Sí? Las moléculas se unen químicamente y se inactivan combinadas. Nunca administrarlo entonces ni en mezcla ni a nivel sincrónico. Sincrónico significa que colocan el inyectable y a la vez ahí mismo colocan el otro inyectable. No, va a haber una mezcla que no permite que actúe. Por favor. El espectro, miren el espectro, coge gran positivo y gran negativo. Incluso micobacterias, tuberculosa, de guanapoco, particularmente la espectinomicina. La espectinomicina, por si acaso, es un aminoglucósido que se inventó, se sintetizó y se fabrica solamente para gonocosia. No es activo en ninguna otra infección de cualquier tipo, ¿sí? Es muy particular esto. Entonces, como le repito, infección de grado con grado negativo, ahí está el pilococo. Idealmente se deben usar los aminoglucósidos combinados con beta-lactámicos de manera más, digamos, eficaz. Y son salvavidas. En este caso sí son salvavidas. Efectos adversos, nefrotoxicidad. Eso sí, la posibilidad de producir daño renal a veces severo que lleva a la insuficiencia renal es alta. La ototoxicidad también. Muchos pacientitos, por ejemplo, tuberculosos que antes recibían todos como fármaco de primera elección, como antituberculoso, la streptomicina, llegaban a producir sordera. Y la sordera es irreversible. Irreversible. Tuve la oportunidad de conocer a una jovencita estudiante de medicina sorda completamente. Me sorprendió el caso. Su buena San Martín. Al empezar el ciclo me llamaron y me dijeron, doctor, acá hay una alumna en el grado de tal que debe tener mucho cuidado cuando haga su clase. Por favor, pónganse a su lado y hablen dirigiéndose a ellos. A ver, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se yo veo que dirigía a esta niña? ¿Y el resto? No puedo hacer eso. A todos los alumnos la misma oportunidad de, digamos, de acercarme a ellos, así como a veces hago con ustedes. No me dijeron los doctores que lo que pasa es que esta jovencita es sorda, pero de un modo absoluto. Y la única forma de entender a el glaucoma es leyendo los labios. Yo tenía que hablar con ella y mirar y hablar ahí para que mirar los labios y entender lo que le estaba diciendo. Ya no, o sea, pues obstetriz, no, ¿cómo vamos a hacer el vídeo? Por favor, eso es. Está bien, yo lo entiendo, de toda la consideración del mundo, pero mejor haga un curso para ella, pues, porque todos eran así como ustedes, un montón en el aula. No estar parado, mirándola ahí, hablando a ella, y el resto, digamos, casi como el abandono. Esas particularidades de la vida, pero el caso de esa niña es que hizo una infección urinaria, de lactante todavía, y le aplicaron amicacina, en dosis altas y por demasiado tiempo de tratamiento, pero una sordera, pero absoluta, la pobrecita tenía que mirar, como repito, los labios para entender lo que estaba expresando la persona. Pero ¿qué pasa? ¿Y los otros sonidos? Claxon de un carro, por ejemplo. Es una cosa terrible, ¿no? Terrible. Bueno, la ototoxicidad. Bloqueo neuromuscular, que eso especialmente cuando se administraba muy rápido por viento venoso. Y este no es un juego tóxico. Les pongo ahí para señalarle que no siempre, jovencito, lo que se señala, lo que se responsabiliza al paciente, al médico, se le acusa de que ha sido negligente, por ejemplo, por provocar una famosas sepsis, por indicar aminoglucósido. ¿Qué ocurrió? Se investigó que no era el medicamento el causante, sino un contaminante que estaba en ese lote de medicamentos. Y esa es responsabilidad médica. Es igual lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, me refiero mucho a la ranitidina, un excelente preparado para la enfermedad acidopéptica, la ranitidina. ¿Lo han escuchado ustedes? No estoy seguro. Y ahora está prohibido, se ha prohibido en el mundo. ¿Por qué? Porque se han encontrado unos lotes, un contaminante, el famoso NMDA. Y resulta que ese contaminante es el causante de la consecuencia de cáncer.
El riesgo es el cáncer que puede inducir la ranitidina de ese lote. Pero es la ranitidina, no es la ranitidina, sino es ese contaminante. Ahora sí, se está investigando si ese contaminante fue, digamos, insertado por error procedimental técnico o es propio del metabolismo ya, digamos, del propio medicamento, la ranitidina. Entonces, no todo, repito, efecto tóxico, dañino, se debe realmente a la molécula pura del medicamento o son contaminantes muchas veces. Eso ocurrió con las famosas pseudocépidos por aminoglucósidos en los años 98 y 99 del siglo. Las quinolonas es el otro grupo de antibióticos de repuesto. Estos son relativamente modernos, actúan inhibiendo la ADN quirasa bacteriana. Por fortuna, esta ADN quirasa no está presente en humanos, por eso no nos hace mucho daño a nosotros. ¿Sí? Esta tiene una historia típica de los antibióticos. Este preparado, el ácido nalidíxico, jovencito, es el típico ejemplo del entusiasmo abusivo, excesivo que ocurre con los antibióticos neutros. Se llamaba Wintomilón. Preguntan a sus abuelas, abuelos, que verán que te van a rapidísimo, te da su sorpresa de que le hagan recordar el Wintomilón. Era la droga de elección en todas las infecciones urinarias de niños y de adultos. Usado, y como siempre, en exceso. De modo que al poco tiempo, resistencia generalizada de la Escherichia coli particularmente. Y se comenzó a reemplazar norfloxacino por exceso de uso, se perdió actividad, se pasó a la ciprofloxacina. La ciprofloxacina ahorita no sirve para nada. Y por eso ahorita estamos usando el famoso levofloxacino. Y por último, moxifloxacino. Esa es la tragedia médica de la irresponsabilidad del manejo antimicrobiano. Se va produciendo uno y por el pésimo uso se pierde y tiene que sintetizarse otro. Y así, hasta que al final no tenemos opciones, como ya ocurrió. La indicación original se decía, estos son antibióticos muy potentes, muy útiles, podrían salvar vidas. Por lo tanto, recibieron un nombre que les denominó antibióticos de reserva. Entonces, ojalá con este nombre, los médicos, lo prescriban racionalmente. ¿Sí? De reserva. O sea, no deben usarse en cualquier situación. Empleémoslo en situaciones muy especiales cuando está realmente indicado el medicamento antibiótico de reserva. ¿Hicieron caso los médicos? Nunca. Igual ocurrió también, o está ocurriendo con la famosa cefalosporina de tercera generación, con la ceftriaxona, extraordinario antibiótico, en verdad, maravilloso si quieren ustedes. Pero también comenzaron a indicarse en situaciones pues, de lo más torpes posibles y ahora hay un elevado caso de resistencia. Entonces aquí hemos sido, este es lo típico, ácido nalidíxico, norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, y ahora hay elevado caso de resistencia al levofloxacino, hemos mandado al moxifloxacino. ¿Qué pasará? ¿Se pierde el moxifloxacino? ¿Qué quinolona se queda? Francamente es tremendo. Por fortuna la moxifloxacina también es útil con los micobacterios tuberculosos. Esta de venir a ayudarme en la multiresistencia a drogas de tuberculosis reciente. Se debe usar, esa es la recomendación original, en situaciones especiales de resistencia a los antibióticos, no en paciente común o en complicaciones, por ejemplo, en enfermedades metabólicas como la diabetes. Los diabéticos hacen mucha infección urinaria, particularmente por ahí, muy útil el ciprofloxacino. Pero no, ahora lo usan, lo repito, de un modo, pero en verdad hasta insultante podríamos decir. La vida media permite administrar cada 24 horas, por ejemplo, uno de cada 12. Pueden provocar ciertas molestias gastrointestinales. Y esto, miren, afectaría los cartílagos de crecimiento y el cartílago articular porque no se recomiendan en una deficiencia. Esta es la recomendación, la prescripción original, responsable. ¿Qué dice este metaanálisis del 2022? La revisión en cocaína. Esta es la Biblia que deberían ustedes tener en cuenta por los libros para consultar en medicina revista estas publicaciones. ¿Qué dice?
Aunque el riesgo parece ser de corto plazo y irreversible, y no es bajo, no es un riesgo bajo, es frecuente, sin aparente caso grave, debe evitarse en niños, al menos que se dice. ¿Por qué no he remarcado eso? Porque los pediatras en la actualidad se han embrutecido, como todos los demás médicos, y están usando casos de quinolonas en niños. Sí, les cuento una cosa curiosa que ya es para reírse. Un colega que comparte conmigo el curso de farmacología en la Pedro Luis, anestesiólogo. ¿Qué le vamos a pedir? Ellos nunca manejan casos, pero les he dicho, esa limitación de esa especialidad. Muy buena persona, francamente excelente persona. Me cuenta un día, me dice que su nietecita había hecho una infección urinaria grave, la habían internado, el médico de Belén, era médico. Y están por pasar la UCI, pero ya le pusieron su día, está recibiendo ciprofloxacino. Y le digo, ¿qué? ¿Ciprofloxacino? ¿Qué edad tenía? Tenía como 10 meses, ¿no? Y le digo, por favor, ¿estás permitiendo que tú creas un ciprofloxacino? Si el hermano tiene indicado al pediatra. El hermano será el pediatra, pero tú lo conoces desde fármaco. Y cuando después me dice, ¿qué pasó? Con el pediatra y dijo, por favor, ¿por qué me está indicando ciprofloxacino a mí? Dice, porque es un antibiótico potente para sacarlo, porque puede haber grave. Pero acaso no está contraindicado el uso de ciprofloxacino en niños. Mira, eso es teoría. Eso es teoría. En mi experiencia, ahí está el maldito argumento de mi experiencia, a mí nunca me ha ocurrido eso. Jovencitos, no sean perversos, no sean estúpidos, no es ser estúpido. Por favor, la experiencia personal, si es que no tienen criterio para sistematizarlo, para analizarlo bien, para someterlo a pruebas de contraste, no sirve, jóvenes, no puede ser tomada la experiencia personal, por más que sea una lumbrera ese médico, como para decir, el doctor usa esto, por lo tanto yo lo copio. Y ese es un gran error de los estudiantes de medicina, que toman como referencia a sus docentes. No, el maestro es un tigre, así que lo que él le escriba, lo paran copiando y lo quieren recetar literalmente igual. No cometan ese error, jóvenes, porque ese supuesto tigre puede ser un bruto manejando algún medicamento en especial. Cuando quieran ustedes utilizar un medicamento, un antibiótico, lo que sea, por favor vayan a los textos serios. Goodman, por ejemplo, algún idiotita de acá, docente, dijo, él no utiliza Goodman. Él revisa revistas de última publicación. Goodman para él dice que es muy antiguo, porque cada edición se publica en castellano después de 3 o 5 años desde que salió la edición inglesa. Precisamente, los datos antiguos son aquellos que han sido validados por años y años de experiencia. En cambio, una revisión última simplemente es en base a 100 pacientitos de muestra, a 1000 pacientitos de muestra. ¿Cuántos millones somos? ¿Se puede generalizar un resultado de 100 pacientes para millones o miles de pacientes? Por favor, jovencitos, hay que tener un poco de huevos, ¿eh? Así es. Pero lo curioso, como le digo a mi amigo, le voy hermano, pero por favor, hombre, es su criterio torpe de este compadre, que no puedes atenderlo, no puedes tomarlo en cuenta. Sácalo de ahí, ya había recibido la niña las tremendas barbaridades del siglo XX. Eso es lo que dice entonces el metaanálisis. Vean eso. Cuando quieran ustedes tomar como referencia estudios de investigación, especialmente confíen en los metaanálisis. ¿Sí saben lo que son un metaanálisis, no? ¿Qué es un metaanálisis? Son estudios de investigación exquisitos, hechos en múltiples, digamos, espacios clínicos, con miles de pacientes, que tienen un rigor extraordinario en el diseño del proyecto de investigación, en la ejecución, en la evaluación de los eventos, el planteamiento de los objetivos. Son extraordinariamente confiables. Esos son los que pueden tomarse como referente para indicar o guiar nuestra conducta terapéutica. Bueno, pues, entonces es la